Vamos a continuar con nuestros estudios de Lucas en este domingo. Entre los textos que estaban pendientes todavía, tenemos la parábola de el rico y Lázaro. La voy a leer en Reina Valera Contemporánea. Está en Lucas 16, del 19 al 31, al final del capítulo 16 de Lucas. Versículos 19 al 31. Y dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos a lo lejos y vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llagas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora, aquí, él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde ustedes están no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que me envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: No lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Bueno, hasta aquí la lectura del texto bíblico. Vamos a tratar de sacar una enseñanza de esta parábola de Jesús, que es exclusiva del libro de Lucas. No está en los otros evangelios como otras parábolas y tiene algunas características que la hacen particular. Por ejemplo, el hecho de que 3 de los personajes, 2 de ellos, tengan nombre: Abraham y Lázaro. Esto no es común entre las parábolas. Siempre en las parábolas normalmente se representa algo que tiene que ver con la vida cotidiana, algo repetible. Por ejemplo, si pensamos en la parábola del sembrador, de la oveja perdida, allí no hay personas identificadas con nombre. Esta es una parábola diferente en ese sentido y se parece más bien a la parábola del buen samaritano, porque cuenta una historia, algo que pasó. Yo creo que podemos pensar en este relato como algo no que realmente ocurrió, ni siquiera como algo posible. Más bien, pienso que ante la realidad de estos 2 escenarios concretos y claros que existen, el cielo y el infierno, Jesús nos relata como un diálogo imaginario, hipotético, algo que podría pasar entre 2 personas que se conocieron durante su paso en la tierra. Podemos identificar 2 escenarios. Un escenario que es el escenario terrenal, es decir, lo que pasa antes, mientras ellos vivían sus vidas terrenales, y un escenario posterior, en el más allá, en donde se da ese diálogo de la segunda parte, en donde está representado la parte del infierno, del Hades, y en donde está la parte del banquete celestial. Bueno, si vamos al primer escenario, el terrenal, hay una intención de Jesús aquí de marcar una diferencia bien concreta entre estos 2 personajes.
El rico es muy rico, es una persona que realmente, dice el texto, vestía de púrpura. La púrpura era algo en esa época tan caro y ostentoso que solamente estaba reservado para la realeza. Dice, vestía de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Era una persona que era importante y que tenía, se ve, muchos amigos, muchos personajes que constantemente asistían a sus banquetes y delante de los cuales él también vivía una vida, dice alguna versión, de brillante esplendor. Lázaro, por el otro lado, era un hombre que no tenía nada. Dice, yace a la puerta de su verja. Parece que este hombre tenía como una verja, como una reja, en la que Lázaro, tal vez con la ayuda de alguien, estaba allí, dice, echado, es decir, que ni siquiera podía pararse. Estaba cubierto de llagas que venían a lamer los perros y mendigaba, dice, deseando llenarse el estómago con las migajas que caían de la mesa del rico. Yo me imagino que si el hombre rico daba constantemente banquetes, había como un desfiladero de gente, ¿no?, que entraba y salía por esa puerta en donde Lázaro estaba ahí, y él podía ver todo lo que pasaba a través de esa reja. Y su pensamiento era que en observar esos banquetes y todo lo que esa gente comía, él deseaba llenar su estómago con las migas que caían de esa mesa, ¿no? La muerte aparece como un evento aquí que le acontece a los dos y que viene a ser como la gran igualadora, ¿no? Y en este caso, más que igualadora, vendría a ser la gran inversora, porque ahora el Lázaro pasa a estar en un lugar de privilegio y el hombre rico pasa a estar en un lugar de tormento, de angustia, y que Jesús lo llama el Hades, y en algunas versiones bíblicas encontramos la palabra infierno. Observando los hechos y los diálogos que se dan en este segundo escenario, en el escenario del más allá, vemos que se habla de un calor del tormento, una imagen de intensa agonía, que era este lugar que le había tocado al hombre rico. Se da una situación en donde el hombre rico, en esa situación, levanta su vista y dice que ve a Lázaro, ¿no? Lázaro, un personaje que él ignoró toda su vida, ahora sabemos que lo conocía y que además sabía su nombre, ¿no? Él no se dirige directamente a Lázaro, sino que reconoce entre esas personas a Abraham. Pensamos que es alguien que conocía las Escrituras, porque sabía quién era Abraham, ¿no? Y le pide si puede enviar a Lázaro a que haga algo por él, que es justamente lo que él nunca hizo por Lázaro, ¿no? Esta ironía de un Lázaro que estuvo siempre en su verja, en la puerta de su casa, y él nunca se acercó a su miseria, y ahora él le pide a Abraham que Lázaro interrumpa. Algunas versiones dice que Lázaro estaba en el banquete, en un banquete con Abraham, que interrumpa, digamos, ese momento de esplendor, de disfrute. La palabra dice, Lázaro estaba siendo consolado en ese lugar, y venga a acercarse a la miseria de la angustia de ese lugar, de este hombre rico, y ni siquiera vemos, ni siquiera le pide agua de beber, sino que más bien pide que Lázaro ponga su dedo en agua y toque su lengua, ¿no? Abraham es el personaje aquí encargado de hacer notar las diferencias y guiar un poco la enseñanza de esta parábola. Abraham dice, el cielo no es como la tierra. Y le recuerda que él, mientras vivió, había tenido
todo y que había tenido una vida muy buena y que Lázaro no había tenido nada. Otra vez se pone el énfasis en este dar vuelta, ¿no? Completamente la situación. Y le dice además, mirá, acá hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, ¿no? Esto nos hace pensar de que el hombre rico no estaba solo en ese lugar. Hay un gran abismo y no podemos cruzarlo, ¿no? Esto hace referencia a una situación permanente. Este lugar donde ahora están ellos no es un lugar en donde haya un puente, en donde exista una posibilidad de pasar, al menos del lugar de tormento al lugar de privilegio, al banquete celestial. El rico no se da por vencido e intercede por sus hermanos. Suplica que Lázaro sea enviado. Dice, en la casa de mi padre hay 5 hermanos y yo quisiera que ellos sean advertidos, dice. La respuesta de Abraham aquí es tal vez la más importante y la crucial para entender por qué Lázaro estaba donde estaba y por qué el hombre rico estaba en el infierno. Abraham le dice, ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. El rico no estaba en el infierno por rico, y el Lázaro no estaba en el cielo por pobre, ¿no? Si pensamos, Abraham también había sido rico y sin embargo estaba en el banquete celestial. Sino más bien lo que habían hecho con las enseñanzas de Moisés y los profetas eran los que habían determinado ese destino, ¿no? Si alguien desea entender lo que Dios demanda de su pueblo, dice Abraham, lea las escrituras, vayan y vean qué escribió Moisés y qué dicen los profetas, ¿no? La parábola, sin lugar a dudas, grafica una manifestación o una expresión concreta de lo que es una vida lejos de Dios en cuanto a la indiferencia, al dolor, a las necesidades, al sufrimiento, a la enfermedad, de alguien que está prácticamente frente a tus ojos todos los días, que fue la actitud que tomó este hombre rico, ¿no? Y acá hago un paréntesis respecto de la parábola y me pregunto, y nos pregunto, les pregunto a ustedes, ¿hubiera cambiado el destino del rico si hubiera ayudado a Lázaro? Ni siquiera él. Si hubiera mandado a alguno de sus sirvientes para que, por ejemplo, curara sus heridas, o si lo hubiera invitado a su mesa, ni siquiera cuando estaban sus invitados, aparte, o si lo hubiera mandado a alimentar con algún sirviente. Yo la verdad que pienso que no. Si bien hubiera sido un indicio de que el hombre rico tenía un corazón piadoso, de ninguna manera podemos pensar que el ayudar a Lázaro o ayudar a 1000 Lázaros podría haber cambiado el destino del hombre rico. Más bien, y en esto creo que está claro para nosotros, pero creo que es siempre importante resaltarlo. Ninguna obra ni ningún acto que no esté basado en una motivación correcta en nuestro corazón puede llegar a hacer o tener alguna implicancia en nuestro destino eterno. El rico podría haber recogido a un montón de Lázaros, pero si él no tenía una relación personal, viva y real con Jesucristo, igual iba a estar en ese lugar de tormento. Seguramente en ese lugar los otros que habían con él habría también ricos y pobres, y del otro lado, en el banquete celestial, también habría ricos como Abraham y pobres, ¿no? La parábola continúa con este tercer pedido del rico de que Abraham envíe de manera sobrenatural a Lázaro.
porque si él piensa, si mis hermanos ven a alguien resucitado, seguramente lo van a escuchar, ¿no? Y esta idea que por ahí tenemos de que algo sobrenatural o espectacular puede cambiar un corazón duro, un corazón incrédulo. Y Abraham es bien claro en esto y le dice, pero si no escucharon a los profetas y si no escucharon a Moisés, tampoco van a escuchar a los muertos. Y en la Biblia vemos que hubo otro Lázaro que también volvió de la muerte, ¿no? Que fue resucitado. Y sin embargo, ¿qué querían hacer los judíos? Querían matarlo, porque era la evidencia del poder de Jesucristo, ¿no? Y también Jesús resucitó, y sin embargo, ¿qué vimos que hicieron con eso? Lo negaban, decían que se habían robado el cuerpo, ¿no? Nosotros hoy estamos en ventaja respecto del rico, o nuestra generación está en ventaja respecto del rico, porque nosotros no solamente tenemos a Moisés y a los profetas, sino que tenemos esta parábola y tenemos todo el Nuevo Testamento, todos los evangelios, todas las epístolas, tenemos la resurrección de Jesús, ¿no? Y digamos, es un poco el análisis más tradicional que he visto que han hecho todos los comentaristas acerca de esta parábola, ¿no? El tratar de darnos una idea de algunos elementos que si bien en una parábola no se toman de manera literal, sí nos hacen tomar conciencia de la situación permanente, de ese más allá, de que hay un tiempo para todas las cosas y de que tenemos todos los elementos para poder tener esa relación con ese Jesucristo y poder tener la paz y la certeza de nuestro destino eterno, ¿no? Pero me gustaría avanzar un poquito tal vez en una dirección un poco más rara, diría yo, porque pensando en que Lucas viene hablándonos todo este tiempo, este último tiempo al menos, de tesoros en el cielo, ¿no? Y de lo vano de amontonar amontonar riquezas y ser pobres delante de Dios, conociendo, digamos, esta mirada totalmente opuesta que Dios tiene en relación a la nuestra natural, ¿no? Y conociendo ahora esta parábola, los invito a que volvamos a mirar al hombre rico y a Lázaro, que los miremos ahora con los ojos de Dios o con ojos espirituales, si se puede decir de alguna manera, y que pensemos cuál de los dos es verdaderamente rico, cuál de los dos es verdaderamente pobre, ¿no? Si pensamos en Lázaro, si él estaba en ese banquete celestial, podemos concluir que era un hijo de Dios, un nacido de nuevo, que había recibido la semilla de la palabra y que en su corazón había encontrado tierra fértil y que había dado fruto. El nombre Lázaro significa el ayudado por Dios, el que confía en Dios a pesar de la situación en la que él estaba. Lázaro había sido un hombre que había en algún momento confesado a Cristo como su Salvador. El hombre rico tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Vivía de esplendor en esplendor, pero en realidad era profundamente pobre. Estaba rodeado de gente importante, sin embargo estaba solo. Y aparentemente gozaba de buena salud hasta su muerte, no dice nada de que haya estado enfermo, pero era un hombre espiritualmente enfermo. Me cuesta mucho no sentir compasión de ese hombre, del hombre rico. A veces, o sea, no del hombre rico de la parábola tal vez, ¿no? Sino del hombre rico que es una figura que representa a muchas personas, que no necesariamente tienen que ser ricas, ¿no? Me parece que eso es más bien anecdótico. Si pensamos en todas las personas que están a nuestro alrededor
y que viven una vida que sabemos que va en dirección a ese lugar de angustia y de tormento, ¿no? Me cuesta mucho no pensar en todos nuestros seres queridos, ¿no? En nuestros amigos, en todas esas personas que de alguna manera están echados a nuestra verja, de alguna forma, y que están ahí y que nosotros sabemos que tienen un hambre que no está siendo saciado y que llevan llagas que nadie está curando, ¿no? Hace unos meses la Luciana, mandó una imagen con una frase que volvió a mi mente estos días mientras preparaba esta reflexión, y decía: oramos más por las necesidades físicas de los que irán al cielo que por las necesidades espirituales de los que todavía están perdidos, ¿no? Y cuán cierto me parece eso. Está bien que oremos por la salud de nuestros hermanos, me parece perfecto, y creo que es algo que Dios desea, ¿no? Nos ha enseñado a eso. Pero a veces nos ocupamos más de las necesidades físicas de las personas que están a nuestro alrededor, que amamos, que cuidamos, que queremos que estén bien, y mucho menos de sus necesidades espirituales, ¿no? Que no perdamos esa perspectiva de estas cosas, ¿no? Sé que la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas es algo que nosotros no podemos forzar en la vida de otros, es algo que no se hace con nuestro esfuerzo, es Dios quien llama. Sin embargo, creo que a la luz de todas las escrituras es ineludible de que Dios nos ha comisionado, Jesús nos ha comisionado de manera personal para ser parte de ese proceso de la vida de un montón de personas. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Y quién les hablará si no somos nosotros, ¿no? A veces no nos atrevemos a juzgar si alguien es salvo o no. Y creemos que eso es algo que solamente es algo que Dios debe hacer. Y no digo que eso esté mal, pero creo que debemos involucrarnos más en aquellos de los cuales todavía no sabemos si son salvos o no. Creo que debemos estar más atentos a sus llagas, a sus heridas, a sus necesidades de alimentarse espiritualmente, ¿no? Hay un tiempo, y ese tiempo es este. Y tal vez para algunas personas sean estos años últimos, ¿no? Entonces, yo nos animo a que no nos callemos, a que no perdamos oportunidades y a que nunca dejemos de orar. Creo que no tenemos conciencia del poder de la oración en el plano espiritual. Y que no imitemos la indiferencia del hombre rico con todos los Lázaros espirituales que el Señor pone a nuestra puerta. Y que seamos conscientes de que el amor verdadero, que amarlos de verdad, es justamente confrontarlos con estas cosas. Y que los invitemos a nuestra mesa para que puedan comer. No el banquete, no el banquete que alimenta el cuerpo, no el cerdito o el asado o el costillar, sino ahí donde nos alimentamos nosotros. Nosotros nos alimentamos en una mesa en donde Cristo está sentado porque Él es el pan, dice su palabra. Los invitemos ahí. A veces no nos animamos. Tenemos miedo que lo rechacen, tenemos miedo de sentirnos ridículos a veces, ¿no? Pero creo que al menos esta parábola a mí me habla más de esas cosas, me habla más del hombre rico que de Lázaro, ¿no? Creo que nuestra iglesia es sensible a las necesidades del cuerpo, a las necesidades
económicas de muchas personas. Siempre estamos activos en eso y creo que es algo bueno y que habla de nuestro corazón transformado. Pero lo otro es algo que no tenemos que dejar a el Señor sabrá, el Señor sabe, será el tiempo. Creo que podemos ser mucho más activos y mirar a nuestro alrededor. Así que bueno, ese es el desafío que les dejo. Y por supuesto, oro porque sé que cada uno de nosotros tiene una lista, la lista de su corazón, por los que ustedes oran desde siempre y por los que desean, anhelan que puedan estar en ese banquete, que puedan estar cuando el Señor nos llame a ese lugar. Así que si quieren podemos cerrar con una oración. Señor y Padre amado, te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque vos nos desafias, porque vos nos hablas, abrimos tu palabra, Señor, y podemos sentir que tu espíritu, Señor, mueve cosas dentro nuestro. Y te pido, Señor, por todos esos Lázaros que están alrededor de nuestra verja, Señor, y que sabemos que están y no sabemos cómo acercarnos a ellos, no sabemos cómo traerlos a la mesa, Señor, no sabemos cómo hablarles, cómo invitarlos, cómo decirles, Señor. Señor, sabemos que Dios es quien llama, el Espíritu es quien convence de pecado y Jesucristo es el que salva, Señor. Ayúdanos a en ese proceso estar dispuestos a poner nuestro granito de arena, Señor. Ayúdanos a estar más atentos. Danos valentía para no callar, Señor. Danos oportunidades que sepamos aprovechar. Y, Señor, danos la conciencia de la necesidad de orar por estas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que vos sos misericordioso y que tu misericordia, Señor, es eterna y que, Señor, podemos descansar en ella, que así como fuimos alcanzados por esa misericordia, así como tocaste nuestros corazones y nos llamaste, Señor, también lo harás con aquellas personas que están en nuestro corazón, Señor. Los ponemos delante tuyo, Señor, y descansamos en la paz que vos nos das. Y te pedimos, Señor, que nos des el estar atentos y hacer nuestra parte, conforme, Señor, a tu voluntad. Señor, te pedimos que nos des el tener nuestros corazones alineados con el corazón del Padre, Señor, porque de esa manera vamos a saber identificar los momentos, vamos a saber elegir las palabras, Señor, y vamos a poder ser usados, Señor, como vos lo has dispuesto de antemano. En el nombre de Jesús, amén.